Hola a todos, bienvenidos a UTIPS. Hoy les voy a enseñar cómo programar un ventilador mecánico de forma inicial. Programar un ventilador mecánico siempre es uno de los mayores miedos en la guardia, sobre todo cuando somos internos o residentes de primer año, pero a continuación lo vamos a ver de una manera sencilla. En este ejemplo yo voy a usar un ventilador Puritan Bennett 980 porque es el que yo tengo disponible, pero esto se puede extrapolar a cualquier ventilador. No voy a hablar de cuestiones técnicas, de curvas ni de la evidencia, solamente les voy a decir cómo programarlo de forma inicial y la monitorización. Recuerden que siempre programar un ventilador no es solamente programarlo y dejarlo, esto es algo dinámico y va a cambiar de acuerdo a las condiciones del paciente. Vamos a imaginar que tenemos un paciente intubado por un traumatismo craneoencefálico grave. El paciente tiene 19 años, mide 1,80 metros de altura y no tiene otras lesiones. En este caso, nuestro paciente se intubó por una causa no respiratoria, tiene un pulmón sano y no tiene lesiones en el tórax. Entonces, tengan esto en cuenta porque si es un paciente con una neumonía o un SIRA grave o alguna patología pulmonar, pues obviamente la ventilación va a cambiar. Lo primero a programar es la frecuencia respiratoria. Como pueden ver aquí en la imagen que les pongo en el video, generalmente iniciamos entre 12 a 16 respiraciones por minuto si es un paciente sano y si no tenía problema respiratorio previo. Aquí tenemos aquí la opción, esta pantalla es táctil, entonces podemos seleccionar el 12 y simplemente le damos la vuelta a esta ruedita blanca, este botón blanco que está en la parte central abajo en el ventilador y así podemos subir o bajar la frecuencia respiratoria. Una vez que ya programamos la frecuencia respiratoria, vamos a programar el volumen corriente. La recomendación es programarlo entre 6 a 8 mililitros por kilo, de acuerdo al estudio ARMA, que son volúmenes tidales bajos y pueden usar la fórmula para peso ideal que ustedes quieran utilizar. La realidad es que la mayoría van a dar un resultado muy similar, aunque la más aceptada es la misma fórmula del estudio ARMA. Esta fórmula se las voy a dejar aquí en la pantalla, es la altura del paciente en centímetros menos 152.4. A este resultado le multiplicamos 0.91 y al resultado final de esta multiplicación le sumamos 50 si el paciente es hombre o 45.5 si es una mujer. En este caso, nuestro peso ideal queda en 75 kilos, por lo que podríamos iniciar con un volumen corriente de 8 mililitros por kilo, que quedaría en 600 mililitros. En este caso, en esta imagen que les pongo del ventilador, tenemos un volumen corriente de 640. Acuérdense que la pantalla en este ventilador es táctil, por lo que podemos presionar el 640 y modificarlo con este botón blanco que tenemos en la parte central abajo para llevar los 600 mililitros. Una vez que ya programamos nuestro volumen corriente, nos vamos a programar la PIP. En un paciente sano, generalmente la programamos entre 5 a 8 centímetros de agua. La realidad es que va a depender mucho de la complexión del paciente, de las características del paciente. 5 a 8 es un PIP bajo, entonces ya va a depender mucho de la complexión del paciente. Un paciente obeso, generalmente empezamos con un PIP más alto para contrarrestar esa presión intraabdominal que pudiera generar más atelectasia y que baje la oxigenación. Y si es un paciente delgado que no tiene ningún tipo de problema pulmonar, pues un PIP de 5 se puede utilizar de primera instancia. Después vamos con la fracción inspirada de oxígeno de cada lado derecho del ventilador. En este caso está programada en 30%. Si nuestro paciente no tenía problema respiratorio, acuérdense que la FiO2 puede ir desde 21 hasta 100%. En este caso podemos empezar con 30-40% y siempre titularla para mantener una saturación de oxígeno por arriba de 92-94%. Digo, la verdad es que en el estudio ARMA en pacientes con SIRA se iban a un límite de 88, pero creo yo que eso es castigar mucho a un paciente que no tiene problema respiratorio previo. Entonces una saturación de 92-94 realmente no le va a afectar. La realidad es que no hay mucha diferencia entre tener una estrategia conservadora o liberal. Después tenemos la sensibilidad, que en este caso está programada en 2 litros por minuto, dice B-Sense ahí en el centro del ventilador, y este es el umbral que debe vencer el paciente para que el ventilador le entregue una respiración. En este caso nuestro paciente está dormido y el ventilador le va a entregar las respiraciones mandatorias, que son 12 por minuto. Pero si el paciente estuviera despierto y estuviera él con su propio drive respiratorio, podría tener las respiraciones que él necesitara, pero debe vencer este umbral de flujo de 2 litros por minuto. Este se puede modificar, se puede subir, se puede bajar. Entre más alto sea este umbral de 2 litros por minuto, si lo ponemos en 3 o 4, más esfuerzo tiene que hacer el paciente o más fuerza tiene que tener para que el ventilador le dé una respiración asistida. Si por algo el paciente no logra este umbral, simplemente va a ser un esfuerzo inefectivo y el ventilador no lo va a asistir. Es importante también mencionar que en un modo volumen generalmente no podemos modificar de manera directa el tiempo inspiratorio.
Eso solamente lo podemos hacer en un modo por presión. Aún así, se puede modificar de manera indirecta. Si modificamos el volumen tidal, si lo incrementamos o lo disminuimos, también podemos incrementar el tiempo inspiratorio o disminuirlo. Y modificando el flujo. El flujo que está aquí al lado, este Vmax, es el flujo con el que se entrega este volumen. Si lo modificamos, si lo subimos, el tiempo inspiratorio va a bajar porque se va a entregar un flujo más alto, o sea, una velocidad de flujo más alta, y si lo bajamos, el tiempo inspiratorio va a ser más largo. Entonces, jugando con esos valores, podemos modificar nuestro tiempo inspiratorio para lograr el tiempo inspiratorio que queramos. Acá del lado derecho, en la programación del modo ventilatorio, también pueden ver que hay un valor que dice P-peak, que está en 40 centímetros de agua. Esta es la presión pico máxima. Si en algún momento el ventilador detecta que se supera esta presión o que se llega a este límite, se cierra automáticamente la válvula de flujo y no permite que ingrese más volumen al paciente para no provocar algún daño. Es como una alarma de seguridad para el paciente. Generalmente no se alcanza, y menos en un paciente que tiene un pulmón sano, a menos que hubiera secreciones en el tubo, que el paciente lo estuviera mordiendo o que hubiera algo que estuviera provocando alguna obstrucción como agua, broncoespasmo en ese momento. Pudiera haber muchas situaciones y es una alarma que hay que tener en cuenta, hay que saber que existe, porque si se alcanza, se cierra la válvula de flujo y no se le entrega el volumen tidal completo al paciente. Entonces esto podría hacer que el paciente no recibiera el volumen tidal que le estamos programando. Por último, una vez que ya programamos nuestro ventilador, que ya iniciamos la ventilación, es importante monitorizar al paciente, monitorizar tanto saturación por pulsoximetría, ver una gasometría para ver cómo está el CO2 y de acuerdo a eso hacer las modificaciones pertinentes. Otro parámetro importante de monitorización es la presión meseta. Generalmente la calculamos con una pausa inspiratoria. Todos los ventiladores tienen la opción de hacer una pausa inspiratoria. En el caso de este ventilador, el Puritan Bennett 980, hay un botón de un pulmón blanco que tiene unas flechitas hacia adentro. Este es un botón para hacer una pausa inspiratoria. Debemos hacerla durante por lo menos 2 a 5 segundos para tener una pausa inspiratoria adecuada. Lo dejamos presionado durante ese tiempo para que el ventilador haga y calcule esta presión meseta. La presión meseta es la verdadera presión de distensión alveolar, o al menos es un surrogado, y es muy fácil de calcular y es un parámetro de ventilación protectora, debe estar por debajo de 30. Si estamos por debajo de esa meta, pues realmente no debemos preocuparnos mucho, hay que monitorizarla por lo menos una vez cada hora, sobre todo mientras estemos haciendo modificaciones en el ventilador. Y siempre es importante llevar un registro tanto de la presión meseta como de las presiones del ventilador. En la parte de arriba del ventilador podemos ver todo lo que está monitorizando: la presión pico, la presión media de la vía aérea, la relación inspiración-expiración, el volumen tidal, el volumen minuto total y la frecuencia total. Estos parámetros podemos modificar cuáles aparecen en esta parte y nos pueden ayudar a ver qué cambios hay en el paciente y en el ventilador. También hay que programar nuestras alarmas del ventilador. Es algo que pocas veces se hace, pero es muy importante porque esto nos va a avisar sobre los cambios que hay a nivel de la distensibilidad pulmonar del paciente o alguna obstrucción del ventilador o alguna desconexión. Entonces, como se fijan, aquí pueden modificar prácticamente todos los parámetros importantes: el volumen minuto, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria total y la presión pico. Hay una campanita en la parte inferior derecha que nos abre esta pantalla y aquí podemos modificar las alarmas a nuestro gusto de acuerdo a la condición de nuestro paciente. Hasta aquí el video. Si tienen alguna duda, pongan en los comentarios. Agradezco cualquier queja, sugerencia, algún tema que quieran que revisemos en estos videos. El objetivo es ir subiendo videos sobre ventilación mecánica, sobre manejo del paciente grave. Agradezco sus comentarios y agradezco también un like y una suscripción. Hasta la próxima.